Y estas señales seguirán a los que creen, dijo Jesús. En mi nombre echarán fuera espíritus de demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Porque donde hay fe, hay manifestaciones de milagro. Donde hay fe, hay manifestaciones de sanidad. Donde hay fe, hay manifestaciones de poder. Porque Dios es el que valida la obra que nosotros hacemos cuando nos amparamos en su palabra. El profeta Isaías, en el capítulo 55, hay un párrafo donde dice que así como la lluvia que desciende del cielo y riega la tierra y hace producir hierba verde y abundante fruto, así es la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará prosperar todo aquello para lo cual lo he enviado. Dios es el que da su palabra y también da el cumplimiento de todos los escritos bíblicos. Por eso es que encontramos en una oportunidad a Jesús mismo leyendo el libro precisamente del profeta Isaías, en el lugar donde está escrito: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a anunciar el año agradable del Señor, entre otras cosas. Y dice que Jesús, cerrando el libro, dijo: hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros, porque esa palabra ha sido anunciada por el profeta muchísimos siglos antes, pero estaba hablando precisamente de Jesús, y Jesús estaba allí en primera persona. Por eso dijo Jesús: hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes, porque la palabra estaba hablando precisamente de Jesucristo, y él estaba allí en ese lugar donde Dios estaba dando una vez más el cumplimiento de la palabra que él había hablado. Yo quiero compartir un texto de la palabra. Es un versículo nada más que está escrito en el libro del Evangelio de San Juan, capítulo 1, y el versículo 45. Allí vemos que Felipe encuentra a Natanael. Bueno, Felipe era uno de aquellos primeros discípulos que Dios lo llamó cuando Jesús inició su ministerio, juntamente con Pedro y con Andrés y otros tantos. Y Felipe le dice a Natanael: hemos hallado a aquel de quien Moisés escribió en los libros. Hemos hallado a aquel de quien los profetas anunciaron. Hemos hallado a Jesús de Nazaret. Entonces Natanael le dice, le dijo a través de esta palabra, de Nazaret, ¿puede salir algo bueno? Porque Nazaret era una ciudad muy pequeña. Y hoy en día hay muchas personas que dicen, bueno, a lo mejor de una gran ciudad, ¿sí? Dios puede tomar una persona y llamarle, a lo mejor de una familia elocuente, Dios puede apartar un hombre para el ministerio. Por supuesto que sí, Dios lo puede hacer, pero hay personas que dicen que porque viven allá en lo apartado, vive allá quizás en la orilla de los montes, ¿sí? Vive allá en las colonias, vive allá, Señor, en las aldeas. Dicen, bueno, yo no tengo estudios y no tengo capacidad para ser un evangelista, para ser un profeta, un pastor o un hombre de Dios. Quiero decirte algo. Dios no se mide por lo que somos, por nuestro conocimiento, o si tenemos o no estudio, porque lo que Dios va a colocar, lo que Dios va a cargar en nosotros es la unción y el poder del llamado de Dios para que podamos llevar su gloria a las naciones. Dios no se mide por la capacidad del hombre, porque lo que Dios va a poner en nosotros es la unción poderosa del Espíritu de Dios para que nosotros podamos y representarlo en el lugar que sea, porque donde nosotros vamos, la gloria de Dios nos va a acompañar. En una oportunidad, Samuel fue para ungir a David como rey, pero David no estaba en su casa.
estaban solamente sus hermanos. Y el que aparece en escena es el mayor, Eliab. Y dijo Samuel, este debe ser el ungido de Dios. Y Dios le dice, no, Samuel, no mires a su capacidad, no mira a lo grande de su estatura, porque yo no miro lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que ven o lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón, porque Dios lo que busca son corazones dispuestos donde Él pueda depositar su gloria, donde Él pueda depositar su unción, donde Él puede poner un llamado poderoso para que lo representemos. Por eso entiendo que la unción poderosa de Dios quiere posar en cada uno de nosotros para prepararnos, para capacitarnos y empoderarnos de la gloria de Dios. Encontramos en el Antiguo Testamento, allá en el segundo libro de Reyes, capítulo 13, donde Eliseo, que era el profeta de Dios, ya hacía un tiempo que había muerto. Pero en esos tiempos habían en la región bandas armadas que introducían allí temor en medio de aquella ciudad. Entonces había hombres que estaban llevando a un difunto, cuenta las Escrituras, para enterrarlo. Y en eso aparecen aquellos hombres, aquellas bandas armadas, y ellos tuvieron que echar aquel difunto en la tumba donde yacían los huesos de Eliseo. Y dice que al tocar aquel difunto, los huesos de Eliseo, él resucita en una manera poderosa, porque Eliseo había muerto, pero la unción permanecía en los huesos, la unción todavía estaba latente en los huesos de Eliseo, porque está escrito en su palabra que la unción que permanece en nosotros es verdadera. Por eso entiendo muy claro lo que le pasó al profeta Jeremías. El profeta Jeremías fue revestido de la unción y del poder de Dios desde el vientre de su madre, pero él fue llamado para llevar el mensaje y para amonestar a sus hermanos, lo de su nación, pero ellos no lo creían, lo resistían. Puede que como en estos tiempos hay personas que resisten aquello que son llamados por Dios, pero quizás para el mundo no califican, quizás para los vecinos, quizás para los hermanos, quizás para los parientes no calificamos, pero si portamos la unción de Dios es porque para Dios calificamos. Y eso es lo que le pasaba a Jeremías. Él estaba a punto de desistir el llamado. Él dijo, no hablaré más en su nombre. Pero no obstante, dice, había dentro de mí un fuego poderoso y era el poder del Espíritu Santo en su vida, preparándolo para que Él continúe hacia adelante llevando su gloria a todas las naciones. Por esto, en este minuto que me queda, quiero decirte que en una oportunidad Jesús se encuentra con la hermana, con una de las hermanas de Lázaro. Recordemos, Lázaro hacía 4 días que estaba muerto. Y Él le dice, tu hermano resucitará. Y ella le dice, sí, yo sé que resucitará en el día de la resurrección de los muertos, en el día postrero. Déjeme decirle que eso no es fe, eso es esperanza, porque la fe es positiva, la fe es espontánea, la fe es inmediata, la fe es hoy, es ahora y es allí donde tú te encuentras, es allí donde tú estás. Dios puede tocarte, Dios puede tomarte, Dios puede levantarte de la silla de ruedas, Dios puede revestirte de poder para que tú también puedas conocer el poder de nuestro Dios. Déjame decirte algo más, que en estos tiempos estamos viviendo los acontecimientos más gloriosos de la iglesia y de la historia de la iglesia, y que hay algo poderoso, hay algo grande que se avecina de parte de Dios, y cada vez que hay un acontecimiento de estas características, Dios siempre de antemano hace saber, porque dice, no hará nada Jehová el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Prepárate, porque tú puedes ser uno de ellos que puede ser tocado y levantado por Dios para estos últimos tiempos, para que también hagas un clamor conmigo diciendo, Señor, aviva tu obra en medio de estos tiempos, hazla conocer, y Dios va a hacer resplandecer su gloria sobre ti. Que Dios te bendiga grandemente, y si crees,
verás la gloria de Dios. Hasta la próxima.